En el día 181 de nuestro reto Lee la Biblia este año, vamos a hablar acerca del mensaje más poderoso del mundo entero. Andrew White es conocido como el párroco de Bagdad. Envió un email titulado Un día de lágrimas, en el que escribió: bueno, hoy ha sido horrible. Durante 2 años hemos trabajado todos los días para hacer que los Jason regresaran. Eran, eh, eran amigos de él y pues vivieron con él. Un día que estaba enfermo, uno de ellos pues lo cuidó en el hospital. Había sido médico en el ejército. Aquella gente no eran simplemente rehenes, eran amigos. Oraba todos los días y buscaba su liberación. He de confesar, dijo en esa ocasión, que una vez se confirmó la noticia de su asesinato y lloró. No puede ni imaginarse el dolor que la muerte de este amigo le había causado a sus queridas familias. Qué terrible tiene que ser para ellos y pues hay que orar por ellos. Mientras las lágrimas recorrían las mejillas, mientras las lágrimas recorrían mis mejillas, trataba de prepararme para el servicio y dar el mensaje. La iglesia se portó maravillosamente como suele hacerlo. La gente es toda muy amable y da mucho ánimo. Compartieron juntos el dolor y el amor que se sentían. Asimismo, fue también el caso del apóstol Pablo. Se derramaron muchas lágrimas. Aún así, Andrés continúa proclamando el evangelio en el poder del Espíritu. El mensaje de Jesús es el más poderoso de todo el mundo. Son buenas noticias que cambian vidas, ciudades y culturas. Pero también es un mensaje que provoca oposición. Dios te equipa para transmitir este mensaje dándote el Espíritu Santo. Salmo 78, versículos 40 al 55 dice lo siguiente: ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de Israel. ¿No se acordaron de su mano, del día que lo redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán? Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de sus fuerzas en las tiendas de Can. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. El mar cubrió a sus enemigos, los trajo después a las fronteras de su tierra santa. A este monte que ganó su mano derecha, echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Salmo 78 está hablando acerca de explicar las buenas noticias del rescate del pecado. Nunca entenderás por completo la buena nueva del Evangelio hasta que no comprendas por qué necesitas ser rescatado. Jesús nos ha rescatado del pecado por medio de su vida, muerte y resurrección, así como el don del Espíritu Santo. En este salmo podemos ver un vistazo de aquello de lo que hemos sido rescatados. Lo primero, vemos la naturaleza del pecado, el cual es la rebelión contra Dios. Se rebelaron contra Él. No se trata de un acto singular. El salmista escribe cuántas veces, una y otra vez, el pecado viene de no confiar en el carácter de Dios, la palabra de Dios y las acciones de Dios. Lo segundo, vemos las consecuencias del pecado, el cual aflige a Dios y lleva a la ira, el enfado, la indignación y la hostilidad.
En última instancia lleva a la muerte. Los egipcios no fueron los únicos en pecar. También lo hizo el pueblo de Dios. Y a pesar de eso, Dios los rescató redimiéndolos. A su pueblo lo guió como a un rebaño, los llevó por el desierto como a ovejas. Los guió infundiéndoles confianza para que no tuvieran miedo. Todo esto fue en preparación del gran plan de rescate de Dios por medio de Jesús. Hechos 20. Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Pater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Visita de despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el plan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Viaje de Troas a Mileto. Nosotros, alentándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: nosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisioneros y tribulaciones. Pero de ninguna manera cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado.
Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, y entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hechos 20 nos habla acerca de anunciar las buenas noticias de la gracia de Dios. No desperdicies un solo día de la preciosa vida que Dios te ha dado, sin importar lo que estés llamado a hacer. Por más difíciles que sean tus circunstancias, puedes disfrutar tu llamado y completar la tarea con alegría. El mensaje del Evangelio es un mensaje enormemente alentador. A todos los sitios a los que Pablo fue, los animó a seguir la obra buena. Cuando recorrió aquellas regiones, lo hizo alentando a los creyentes en muchas ocasiones. Pablo sentía pasión por ese mensaje y por eso era difícil impedir que hablara del mismo. En Troas estuvo hablando a los creyentes y mientras Pablo alargaba su discurso, Eutico se durmió cayendo de la ventana y matándose. Pablo lo resucitó de entre los muertos y siguió hablando hasta el amanecer. Hace falta mucho para detener a un predicador una vez que ha comenzado. Que se muera y resucite un miembro de la congregación solo es motivo para una pausa para tomar café. Aprovecha toda oportunidad para exponer el mensaje. Pablo indicó, no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho. Sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Hablo tanto públicamente como en las casas. Es trabajo duro. Pablo consumió su vida en el empeño. No tenía miedo a morir en el proceso, pues no se veía como indispensable. Considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera. Sabía que no sería un paseo triunfal. En todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Fue probado rigurosamente y se derramaron montones de lágrimas. ¿Por qué merece la pena pasar por todo esto? Aquí vemos 3 razones. Poder de las palabras. Tienes el mensaje más poderoso del mundo entero. Pablo fue por todas partes predicando el mensaje de la gracia de Dios. En palabras de The Message, la inaudita y rebosante generosidad de Dios, que era la verdad. Todo se trataba de Jesús. La gracia es el amor inmerecido y se hace posible por medio de Jesús y su propia sangre. No puede ser ganada, es un don gratuito. ¿Cómo recibes este don? Primero, vuélvete a Dios arrepentido. El arrepentimiento es una palabra muy positiva que significa apartarse del pecado para orientarse hacia Dios. Segundo, ten fe en nuestro Señor Jesús. El don de la palabra lo recibes en Jesucristo. Poder del Espíritu Santo. Tienes al Espíritu Santo que mora en ti. Todo el que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesús, recibe el Espíritu Santo. Pablo habla de cómo es obligado por el Espíritu, el cual le habla, el Espíritu Santo es quien unge y suscita a los líderes. Poder de dar. Al dar serás bendecido. Pablo sabía que el dinero no es la clave de la felicidad. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Pablo predica todo el propósito de Dios. Obviamente su propósito abarca un montón. En este pasaje apenas vislumbramos un destello de lo que abarca, que claramente incluye la palabra de Dios, la oración, una iglesia de custodios y pastores, los sacramentos, la santificación, el socorro del débil y mucho más además de esto. Terminamos Primera de Reyes y vamos a empezar con Segunda de Reyes, el capítulo 1. Muerte de Ocosías. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue.
Cuando los mensajeros se volvieron al rey y les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus hijos, sus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Segunda de Reyes 2. Eliseo sucede a Elías. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a los ojos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió, y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, donde está Jehová, el Dios de Elías,
Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Segunda de Reyes inicia con el capítulo 1 y con el capítulo 2 hablándonos acerca de que lo que debemos hacer es contar las buenas noticias de Jesús. Los buenos líderes entrenan sucesores. Este es uno de los ejemplos de la Biblia donde la sucesión funcionó verdaderamente bien. Un buen mentor es un gran don. Elías fue un mentor para Eliseo y le transmitió su poder. Eliseo había pedido: quiero recibir una doble porción de tu espíritu. Pues quería ser un hombre santo igual que su mentor. Elías le dijo que podría recibir lo que pedía si se quedaba con él hasta el final. Si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido; de lo contrario, no. La perseverancia es de vital importancia para el ministerio. Es fácil empezar con celo y entusiasmo, pero no todos tienen la capacidad de la perseverancia para aguantar el trabajo duro, las dificultades y las decepciones, persistiendo en las cosas hasta el final, de la manera en la que Eliseo lo hizo. Eliseo recibió una doble porción al recoger el manto que se le había caído a Elías. Así quedó claro para todos los que estaban presentes, viéndolo, que Eliseo era el sucesor ungido. El espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. La narración de Elías y su extraordinario poder cuando invoca el fuego del cielo y cuando divide las aguas se ha de leer a la luz del Nuevo Testamento. Elías prefiguraba a Juan el Bautista, quien ejerció su ministerio con el espíritu y el poder de Elías, preparando el camino a Jesús. Jesús dice que estás mejor que Elías o Eliseo. Entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista, el Elías que había de venir, y prosigue: sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Mateo 11:11. Todo cristiano está en una posición mejor que la de Elías y que Juan el Bautista, por al menos 2 razones. Primero, estás en mejor posición para anunciar las buenas noticias de Jesús. Segundo, tienes el don del Espíritu Santo que se ha dado el día de Pentecostés. Todo cristiano, el más pequeño en el reino de los cielos, tiene la oportunidad de proclamar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, el mensaje más poderoso del mundo entero. Señor, gracias por el inmenso privilegio que nos has dado a todos los cristianos y a mí de ser capaces de transmitir el mensaje más poderoso del mundo. Gracias porque este mensaje transforma vidas, comunidades y culturas. Que Dios te bendiga.